Ahora vamos a conocer cómo se hace el enfoque entonces de un paciente que llega con dolor de cabeza al servicio de urgencias, cómo vamos a diagnosticarlo, cómo vamos a tratarlo, qué hacer con estos pacientes. Entonces vamos a empezar. El que el paciente consulte con dolor de cabeza a un servicio de urgencias puede ser por muchísimas razones. Puede presentarse desde causas muy leves, como por ejemplo una simple gripa y que el paciente tenga dolor de cabeza asociado a eso, a causas muy graves, como que por ejemplo tenga una infección en el cerebro, una meningitis, y por eso tenga fiebre y dolor de cabeza. Entonces tenemos que enfocarnos en cuáles básicamente de estos pacientes van a tener una causa grave, saber identificarlos, y para saber identificarlos hay que hacer un muy buen examen físico, como por ejemplo saber que un paciente que tiene características migrañosas y que inicialmente nos parece ser una migraña, si le hacemos un buen examen físico y le hacemos un fondo de ojo adecuado y encontramos papiledema, lastimosamente nos vamos a ir de ese diagnóstico, no va a tener una migraña, toca estudiarlo más. Entonces todo esto es lo que vamos a aprender en este video sobre el enfoque de paciente con dolor de cabeza en urgencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer esto en 3 puntos. El primero es identificar si la cefalea es primaria o secundaria. ¿Qué significa primaria o secundaria? Secundaria es que el dolor de cabeza es, como su nombre lo indica, secundaria a alguna otra enfermedad, es decir, se debe a otra enfermedad que potencialmente es grave. Entonces las cefaleas secundarias son las graves y las que hay que estudiar, mientras que primaria es un tipo de dolor de cabeza en el que solo hay dolor de cabeza, no hay otra explicación. Esas suelen ser menos graves y esas hay que saber más bien cómo tratarlas en lugar de cómo estudiarlas. Entonces el primer punto es eso, ¿es un dolor de cabeza primario o secundario? El segundo punto es, si parece ser secundario, ¿cuál secundario es? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Y el tercer punto, si es primario, si no es secundario, tenemos que saber cuál primario es y cómo vamos a tratar esa cefalea primaria. Entonces, empecemos. ¿Es primaria o secundaria? Es la primera pregunta. Para respondernos esta pregunta tenemos afortunadamente algo que ya está inventado hace mucho tiempo, que se llaman banderas rojas. Las banderas rojas son básicamente una lista de cosas que uno debe descartar en el paciente, y si el paciente presenta cualquiera de estas banderas rojas, significa que su cefalea puede probablemente ser secundaria y hay que hacerle estudios. ¿Qué tipo de estudios? Principalmente una imagen del cerebro. De todos los pacientes que consultan al servicio de urgencias con dolor de cabeza, el 7% van a tener cefaleas secundarias, o sea, realmente la mayoría van a ser primarias, pero los que tienen una secundaria puede ser algo muy grave y por eso hay que saberse muy bien estas banderas rojas. Entonces, ¿cuáles son? Empecemos, por ejemplo, arriba. Síntomas sistémicos. ¿Qué significa eso? Un paciente que además del dolor de cabeza tenga fiebre, tenga pérdida de peso. ¿Eso qué nos puede indicar? Que el paciente tenga una infección en el cerebro, cáncer. Entonces, si tiene dolor de cabeza más estos síntomas, toca hacerle un examen. Ya vamos a ver más adelante qué exámenes vamos a hacer según cada sospecha diagnóstica. Segundo, que tenga enfermedad sistémica. Ya no un paciente que tenga síntomas, sino que sepamos que tiene una enfermedad como tal, que ya sabemos que tiene un cáncer, ya sabemos que tiene una enfermedad autoinmune, está inmunosuprimido. ¿Qué pasa? Pues que hay que sospechar que ese dolor de cabeza no venga de alguna de esas enfermedades sistémicas, es decir, que no tenga una metástasis, que no se haya infectado el cerebro, que tenga compromiso en el cerebro de la enfermedad autoinmune. Tercero, que tenga alteración al examen neurológico. Y es muy importante que el examen neurológico incluya no solo focalización, es decir, no solo debilidad de un brazo o de una pierna, sino que también incluye nivel de conciencia. Si un paciente tiene dolor de cabeza pero está somnoliento, eso ya es alteración del examen neurológico y necesita ser estudiado. Y muy importante, que nunca puede faltar en un paciente con dolor de cabeza, fondo de ojo para descartar que no tenga papiledema. El papiledema también es alteración del examen neurológico y es un indicativo importantísimo de que debemos descartar causas secundarias como que no tenga una lesión en el cerebro, una infección, hipertensión intracraneal, o si está focalizado, que tenga un infarto cerebral. Otra bandera roja, cambios con la valsalva, es decir, que el paciente si está teniendo relaciones sexuales le da el dolor de cabeza, si está haciendo ejercicio, si está defecando, si está orinando, eso aumenta la presión, hace valsalva y aumenta el dolor de cabeza. Eso es una bandera roja porque el paciente puede tener una trombosis de senos venosos, puede tener una hipertensión intracraneal o una malformación de Chiari en la que cada vez que hace fuerza se le bajan las amígdalas cerebelosas, le comprimen un poco la médula y por eso le da dolor de cabeza. Que el paciente tenga dolor con los cambios de la posición, y cambios de la posición se refiere a que el paciente esté acostado o esté de pie y le cambie el dolor, cada vez que se acuesta le duele o cada vez que está de pie le duele. Eso puede indicar que hay un cambio en la presión dentro del cráneo, la presión del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si le aumenta más cuando está acostado, puede ser que se le aumentó la presión, o sea, tiene hipertensión intracraneal, o si le aumenta más cuando está de pie o vertical, puede ser que se le bajó la presión, tiene hipotensión intracraneal.
Si es una cefalea que aumenta con el tiempo, que cada vez está aumentando, todos los días le duele más, lo que llaman cefalea agravativa, hay que descartar que ese paciente no tenga algo dentro del cerebro, eso no es normal, puede tener un cáncer. Si el paciente tiene un cambio en el patrón de la cefalea, y yo creo que esta es la bandera roja más frecuente que uno se encuentra de todas. Un paciente puede tener una migraña y siempre le duele la cabeza de igual manera, pero si ese paciente ya le duele de otra manera, en otra localización, con una aura que nunca había tenido, por ejemplo, o con otro signo que nunca había tenido, eso es un cambio en el patrón de la cefalea y también tiene que estudiarse porque puede tener otra cosa en el cerebro. Uno muy importante, importantísimo, la cefalea en trueno. Cefalea en trueno se define como un dolor de cabeza que es supremamente intenso y que inicia de un momento a otro, es decir, que llega a su máxima intensidad en menos de un minuto, menos de 60 segundos. Eso es cefalea en trueno. Y la primera cosa que hay que descartar cuando un paciente tiene cefalea en trueno es que no tenga una hemorragia subaracnoidea. Eso es lo principal, pero hay otros diagnósticos diferenciales como que no tenga una trombosis de senos venosos, un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una disección, hipertensión intracraneal. Todo esto puede presentarse como cefalea en trueno. La siguiente bandera roja es que esté embarazada o que esté en el puerperio. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estado protrombótico y si está en un estado protrombótico puede hacer fácilmente una trombosis de senos venosos y esto será el dolor de cabeza que lo explique. O puede tener un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, que una de sus manifestaciones es dolor de cabeza. Obviamente las embarazadas pueden tener dolor de cabeza solo por el embarazo, pero igual hay que descartar que no sea nada de esto grave. Un paciente que tenga más de 65 años y nunca le haya dolido la cabeza y le empieza a esa edad, o con esos pacientes hay que descartar que no les esté empezando un cáncer, que no tengan una arteritis de células gigantes, por ejemplo. Un paciente que tiene dolor de cabeza hemicraniano estricto, y ya esto habla de las características del dolor, que sea hemicraniano estricto, o sea, siempre en el mismo lado y que nunca en su vida se le haya pasado el dolor para el otro lado. Esos pacientes hasta en el 30% de los casos tienen una causa estructural en ese lado. Por eso hay que hacerles estudios para descartar que no haya nada ahí, sea en el cerebro o en la columna cervical. Y finalmente un paciente que tenga síntomas trigeminautonómicos. ¿Qué son los síntomas trigeminautonómicos? Que el ojo se le pone rojo, que el ojo le llora, que se le cae el párpado, que empieza a botar moco por la nariz, sudoración, edema del párpado. Todo eso son síntomas trigeminautonómicos y si hay de estos síntomas hay que descartar que no haya una lesión en fosa posterior. Entonces, cuando llega un paciente al servicio de urgencias tenemos que preguntarnos todas estas cosas. Si tiene algo de esto, puede ser una cefalea secundaria, entonces hay que hacerle el estudio adecuado. Y para saber cuál es el estudio adecuado, entonces vamos a esta segunda parte. Si es una cefalea secundaria, ¿cómo la vamos a estudiar? ¿Por qué es importante? Porque no a todos los pacientes le vamos a hacer el mismo estudio, es decir, no a todos los pacientes le vamos a hacer la misma tomografía de cráneo, no. Según cada sospecha de cuadro clínico hay que hacer un examen específico. Por ejemplo, si lo que tiene el paciente son síntomas sistémicos o enfermedad sistémica, como dijimos, lo que estamos sospechando es que de pronto tenga un cáncer, una infección en el cerebro, pues hay que hacerle una resonancia cerebral contrastada, que es la que evalúa infecciones y tumores, ¿sí? Y puede que a futuro necesitemos hacerle incluso una punción lumbar. Por otro lado, si un paciente tiene una alteración al examen neurológico, que la más frecuente va a ser que tenga focalización, o sea, debilidad de un lado, puede ser obviamente el contexto de un ataque cerebrovascular, entonces debe hacerle ese paciente rápidamente una tomografía de cráneo para descartar sangrado y ver si puede hacer conductas como trombolisis o trombectomía, idealmente una angiotomografía de cráneo para poder ver los vasos y definir la trombectomía. Si el paciente tenía cambios en la valsalva o cambios con la posición, eso hablaba de alteración de la presión dentro del cerebro, entonces hay que descartar que no se haya trombosado un seno venoso, por eso hay que hacerle una resonancia contrastada pero que tenga fase venosa, o sea una venorresonancia. Si el paciente tiene cefalea en trueno, acuérdense que había que descartar hemorragia subaracnoidea, entonces primero rápidamente le vamos a pedir una tomografía de cráneo simple, con eso miramos si hay sangrado. Si el paciente no tiene sangrado y seguimos sospechando una hemorragia subaracnoidea, entonces el paso siguiente, o si la tomografía fue de pronto muy tardía después de 6 horas, el paso siguiente sería hacerle una punción lumbar. Ahí descartar si hay eritrocitos, porque si hay eritrocitos eso también hablaría de una hemorragia subaracnoidea. Digamos que no encontramos signos de hemorragia subaracnoidea y el paciente tuvo una cefalea en trueno, entonces hacer otros estudios para buscar otras causas que mencionamos, entonces una angiotomografía, una angioresonancia, o incluso si el paciente sí tiene la hemorragia subaracnoidea y creemos que haya aneurismas, una angiografía. Todo esto podría ser los estudios que necesita el paciente con una cefalea en trueno. Si el paciente tiene una cefalea hemicraniana estricta, como dijimos, puede ser una lesión estructural en el cerebro o en la columna, entonces por eso puede necesitar una resonancia que sea cerebral y también una resonancia de columna cervical. Si el paciente tiene
síntomas trigeminautonómicos. Hay que descartar que no haya una lesión, principalmente alguna lesión vascular, un aneurisma comprimiendo en fosa posterior. Entonces se le debe hacer una resonancia contrastada con fase arterial o angioresonancia. Y finalmente un paciente que tiene más de 65 años, como dijimos, le estamos sospechando que no tenga cáncer, que no tenga arteritis de células gigantes. Entonces en ese caso nuevamente hay que hacer resonancia contrastada y puede que a futuro le necesitemos hacer hemograma, PCR, BCG, que eso nos hablaría de arteritis de células gigantes. Entonces, como ya vieron, vamos a hacer todos estos estudios dependiendo de cada caso. Y finalmente, si dijimos, bueno, el paciente no tiene banderas rojas, entonces no me parece que sea una cefalea secundaria, pero tampoco me cuadra para una cefalea primaria, el consejo que les doy es, si la cefalea está rara en el servicio de urgencias, si no sabemos qué es, si no parece ser una cefalea primaria claramente, háganle algún estudio, al menos una tomografía de cráneo para descartar, puede ser una presentación rara de una enfermedad grave. Bueno, acá hay un punto importante que hay que mencionar y es que hay muchos hallazgos incidentales en estos estudios que hacemos. ¿Qué es un hallazgo incidental? Que es algo que encontramos en el estudio, pero que no explica el síntoma, no explica el dolor de cabeza. Y de los más típicos que hay son ¿qué? Un infarto antiguo. Si tiene el paciente una ACV antigua ahí, eso no le está explicando el dolor de cabeza. Un aneurisma, que a la gente le aterra mucho la palabra aneurisma y siente que es una cosa extremadamente grave, pero realmente no lo es tanto, porque un aneurisma es solo una dilatación de un vaso. Muchas personas tienen aneurismas, andan por ahí con aneurismas por la vida y nunca les pasa nada. El aneurisma se vuelve grave es cuando se rompe. Eso sí es un aneurisma en contexto grave. Si es un aneurisma pequeño, que no tiene signos de ruptura, que es simplemente para seguimiento, eso no es lo que le está causando el dolor de cabeza. Un tumor benigno como un pequeño meningioma, que no esté comprimiendo nada, que no sea muy grande, eso no es lo que le está causando el dolor de cabeza. Y es importante que los pacientes sepan esto y que ustedes como médicos le informen a los pacientes esto, para que el paciente no esté angustiado pensando que por ese pequeño aneurisma de 3 milímetros le está doliendo así la cabeza y quiera que le saquen ese aneurisma, que le saquen ese meningioma, que le traten ese infarto para que mejore el dolor de cabeza, porque no va a pasar. Esto no tiene relación con el dolor de cabeza. Bueno, y ahora sí pasamos al siguiente punto. Entonces, si no encontramos cefalea secundaria, entonces es una primaria. ¿Qué primaria es? Y si sabemos que es una primaria, como dijimos, estas son dolor de cabeza simplemente por dolor de cabeza, no hay otra explicación. ¿Cómo vamos a tratar esa cefalea primaria? Entonces, ¿cuáles tipos de dolor de cabeza vamos a tener? El primero, la migraña, el más frecuente de todos, al menos el más frecuente en el servicio de urgencias. La migraña es ese dolor de cabeza típico que es más frecuente un poco en mujeres, 20% de mujeres, aunque también está en hombres, 10% de los hombres la tienen. Dura de 4 a 72 horas, aunque si es un estatus migrañoso puede ser de más de 72 horas. Es un dolor de cabeza que es moderado a intenso, o sea, es fuerte, y es un paciente que típicamente tiene que le molesta la luz, que le molestan los sonidos fuertes, le molestan los olores fuertes, y es un paciente que tiene náuseas y emesis, o sea, ha vomitado por el dolor. Es un paciente que clásicamente tiene actitud de reposo ante el dolor. Cuando tiene ese dolor de cabeza muy fuerte, lo que quiere es acostarse en un cuarto silencioso, no moverse, porque la actividad física le aumenta el dolor. Y como otras características, es un paciente que suele tener un dolor de cabeza que es un solo lado unilateral y es pulsátil. Bueno, todas estas son las características típicas de una migraña y son criterios diagnósticos, de hecho. Otros puntos que son típicos de migraña, aunque no sean criterios diagnósticos, son, por ejemplo, la alodinia, que es el paciente que dice que cuando apenas se roza la piel ya le duele. Eso es típico de la migraña. Un paciente que tenga una aura visual, que antes del dolor de cabeza vea luces, vea como una estrellita, que es un espectro de fortificación. Eso es típico de la migraña. Entonces, si tenemos un dolor de cabeza con estas características, es una migraña. El segundo dolor de cabeza primario, la cefalea tipo tensión. Este es el dolor de cabeza más frecuente de todos los que existe. De hecho, es la segunda enfermedad más frecuente en todo el mundo después de la caries. Un dato que no sirve para nada, pero quería decírselos. Pero a pesar de ser tan frecuente, no es el más frecuente en los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque pues la gente con cefalea tipo tensión tiene cefaleas que no son tan intensas, son intensidad moderada a leve y no suelen consultar al servicio de urgencias. Sin embargo, si alguno consulta, pues básicamente es un dolor de cabeza que es leve, que es bilateral y que no tiene criterios de migraña ya, no tiene fotofobia, sonofobia, no se vomita el paciente, es una cefalea tipo tensión. Y por último, vienen las cefaleas trigémino-autonómicas. Este último tipo de cefaleas primarias son como las que son un poco más enredadas de diagnosticar puntualmente, pero si lo vemos en global, todas las trigémino-autonómicas tienen algunas características que las hacen relativamente fácil de identificarlas. ¿Cuáles son? Las cefaleas trigémino-autonómicas son cefaleas que van a ser por concepto hemicraneanas, van a ser solamente de un lado, principalmente se irradian en la parte del ojo y la frente y son
cefaleas que, como su nombre lo indica, tienen síntomas trigeminoautonómicos, es decir, que van a tener, por ejemplo, tosis palpebral, se le cae, tiene inyección conjuntival, tiene miosis el paciente, tiene lagrimeo, se le sale el moco porque tiene rinorrea, pues, tiene sudoración, se le hincha la cara. Todos esos síntomas son síntomas de una cefalea trigeminoautonómica, que, como dijimos cuando hablábamos en banderas rojas, son un criterio para hacer imagen de cerebro. O sea que todo paciente que tenga una cefalea trigeminoautonómica, así sea una cefalea primaria teóricamente, hay que hacerle imagen de cerebro para descartar que no haya nada explicándola. Suelen ser cefaleas que son muy intensas, tan intensas, incluso más intensas que la migraña, tan intensas que el paciente se vuelve loco, está muy inquieto, no sabe qué hacer, se quiere tirar por la ventana. Entonces esa es la otra característica, que el paciente va a tener inquietud ante el dolor. No es como el migrañoso que quiere irse a acostar quietico y no escucha a nadie. Este se pasea por el servicio de urgencias, se lleva la mano a la cabeza, está todo el tiempo moviéndose, como que se quiere morir del dolor. Eso es una cefalea trigeminoautonómica. ¿Y qué tipos hay? Hay básicamente 4 tipos. La primera es la más larga de todas, y vamos a ver que estas cefaleas las podemos diferenciar según el tiempo de duración, básicamente. La primera y más larga es la tipo clúster o en racimos. Esa es una cefalea que suele dar más en hombres, da principalmente de 20 a 40 años. Es una cefalea que dura entre 15 minutos a 3 horas y puede dar 1 a 8 veces al día. Entonces, si es un dolor de cabeza con estas características de arriba y dura de 15 minutos a 3 horas, es una cefalea tipo clúster. La segunda es la hemicraniana paroxística, que es un poquito más cortica que la tipo clúster, o sea que es básicamente lo mismo, pero ya no dura tanto, sino que dura solo 2 minutos a 30 minutos, y como es más corta pueden dar más ataques en el día, van 5 a 40 ataques al día. Como característica, para uno decir que una cefalea es hemicraniana o lleva ese nombre, debe responder a un medicamento que se llama indometacina. Entonces este paciente debe responder a la indometacina, eso es un criterio diagnóstico para cefalea hemicraniana. Hay otra que es la hemicraniana continua. Esa ya se sale un poquito de este espectro de cefaleas cortas, porque suele ser una cefalea que es, como su nombre indica, continua, muy larga, todo el tiempo, incluso puede durar hasta meses el dolor de cabeza ahí instaurado, pero puede tener exacerbaciones de minutos o días incluso. Y como su nombre lo indica, dijimos hemicraniana. Para decirse hemicraniana tiene que responder a la indometacina. Entonces la hemicraniana continua suele ser un poquito difícil de diferenciar a veces de la migraña, porque las dos duran mucho, pero la diferencia está en que la hemicraniana continua responde a la indometacina. Y por último está la más corta de todas las cefaleas, que es la cefalea tipo SUNA, que yo creo que lo más difícil de la cefalea tipo SUNA es básicamente aprenderse lo que dice el acrónimo, porque el SUNA es un acrónimo del nombre de la cefalea en inglés, que en español sería más o menos como cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración, pero a su vez la dividen en dos: cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con síntomas autonómicos y cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival, o sea, un nombre larguísimo. Básicamente las llamamos SUNA y SUNT. Y estas son dolores de cabeza que son súper cortos, van de 1 segundo a 10 minutos apenas, y suelen ser muy intensos ahí. Como son tan corticos, pueden no tener la inquietud que tienen el otro tipo de cefaleas trigeminoautonómicas. Cualquiera de estos, como dijimos, requiere neuroimagen. ¿Listo? Y por último, ya con esto sabemos qué cefalea primaria es, vamos a decir cómo la vamos a tratar. ¿Cómo tratamos la migraña? La migraña, básicamente, el paciente ya cuando llegó al servicio de urgencias habrá tomado acetaminofén o Lexforte con acetaminofén con cafeína, algunos triptanes, ergotamínicos, que son medicamentos orales. Si no lo ha tomado, pues se lo podemos dar. Y ya en el servicio de urgencias le vamos a poner medicamentos intravenosos, como por ejemplo los AINES, de los que más evidencia tiene ketorolaco, también se puede diclofenaco. La dipirona también es buena, aunque en otras bibliografías no la recomiendan, acá tenemos buena experiencia con ella. Metoclopramida es muy buena para el dolor de cabeza, muy buena para las náuseas, por el efecto antidopaminérgico. Además de mejorar las náuseas, mejora el dolor de cabeza. Sulfato de magnesio sirve mucho también, es seguro. Ácido valproico, y ya cuando se nos está saliendo un poco de las manos el dolor de cabeza, lidocaína. La lidocaína puede ser en bloqueo, hacerle un bloqueo pericraneal al paciente, le puede quitar el dolor que tiene ahí y evitar dolores de cabeza futuro por 1 mes, 3 meses o hasta 6 meses, o hacerle una infusión intravenosa de lidocaína para quitarle este dolor. Hay estudios recientes que muestran que el haloperidol es bueno, bonito y barato, puede servir también para el dolor de cabeza. Y la dexametasona, en caso de que el paciente lleve más de 72 horas con migraña, es decir, un estatus migrañoso, puede servir para evitar recurrencias de ese dolor de cabeza. ¿Listo? Eso en general. Como ven, en toda esta lista de medicamentos no aparece ni un solo opioide. Entonces aquí quiero dejar el mensaje de que la migraña no se trata con opioides, no tramadol, no morfina.
no deben los pacientes tomar opioides ni el médico formularle opioides. Los opioides les quitan el dolor de cabeza un momento, pero luego les dan cefalea de rebote y son adictivos, entonces no nos gustan los opioides para dolor de cabeza. Seguimos con cefalea tipo tensión. Como es una cefalea leve, realmente casi nunca consulta, y cuando consulta pues sale con cosas sencillas, un acetaminofén, unos AINES, una dipirona. Y por último, las trigeminoautonómicas, que cada una tiene un tratamiento relativamente específico. La primera, tipo clúster, que era la más larga, va a mejorar con oxígeno, una cosa que uno no creería, que no pensaría que un dolor de cabeza mejore con oxígeno, pero sí, mejora con oxígeno, y no es una canulita, 2 litros por minuto, no, tiene que ser oxígeno a alta intensidad, tiene que ser por máscara de no reinhalación de 10 a 12 litros por minuto por mínimo 20 minutos. También mejora con triptanes, por ejemplo sumatriptán, y ya a largo plazo se le pueden hacer, para que no le sigan dando crisis, bloqueo pericraneal, dejarle esteroides, dejarle verapamilo, entre otros medicamentos. La hemicraniana paroxística, como dijimos, si es hemicraniana, mejora con indometacina. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Pues indometacina, con eso va a mejorar, y a largo plazo se le puede poner topiramato, verapamilo y otros para que no vuelva a recurrir. La hemicraniana continua, igual historia, mejora con indometacina. Y la última, Suna o Sun, que es la difícil de memorizar el nombre, como es tan cortica, uno no alcanza a ponerle nada básicamente para que se mejore, pero si tiene muchas crisis al día en urgencias, le puedes poner una infusión de lidocaína o dejarle esteroides, y a futuro, para que no repita, le dejas la motrigina, topiramato o estos otros medicamentos. Y eso sería todo. Entonces, básicamente, para tratar un paciente con dolor de cabeza en el servicio de urgencias, como conclusiones tenemos que primero hay que descartarle causas secundarias o banderas rojas, y muy importante que una bandera roja es examen neurológico anormal, y el examen neurológico debe llevar fundoscopia para ver si hay o no papiledema. Segundo, que cada bandera roja es sugestiva de algún tipo de enfermedad, y según ese tipo de enfermedad se hace una imagen o un estudio específico, no a todo el mundo se le pide TAC. Tercero, que si el paciente no tiene banderas rojas, no parece ser una cefalea secundaria, entonces ahí sí pensemos en qué cefalea primaria es y cómo lo vamos a tratar. Y si ya sabemos que es una cefalea primaria, básicamente la gran diferencia está en el tiempo, cuánto dura esta cefalea, y ahí nos vamos orientando a qué tipo de cefalea es. Si es de 4 a 72 horas y asociado es moderada a grave, se queda quieto ante el dolor, vomita, náuseas, le molesta la luz, le molestan los sonidos, le molestan los olores, es una migraña. ¿Qué tratamiento? Pues AINES, metoclopramida, magnesio, ácido valproico, lidocaína. Si es una cefalea más bien sorda, bilateral, 30 minutos a 7 días, es una cefalea tipo tensión, AINES, acetaminofén. Y si es una cefalea que es unilateral, síntomas trigeminautonómicos muy intenso, el paciente está que se tira por la ventana de lo fuerte, puede ser una trigeminautonómica. Ya saben que hay que estudiarla, pero además, ¿cuál es? Pues si dura más tiempo, digamos 30 minutos a 3 horas, es una tipo clúster. Si dura menos, puede ser hemicraniana paroxística, hemicraniana continua, o puede ser una SUNA. Y estos dolores de cabeza pues van a mejorar según cada uno, como vimos, con oxígeno, con triptanes, con bloqueo, con esteroides. ¿Listo? Y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver hasta acá este video sobre cómo tratar un paciente con dolor de cabeza en urgencias. A futuro realizaremos más videos en donde hablemos de cada una de estas cefaleas en específico, cómo tratarlas, cómo prevenirlas. Espero que sigan por acá. Muchas gracias por ver. No se olviden de todo esto que les dije.